Hola nuevamente, en este cuarto video vamos a revisar la última parte de este laboratorio 7, donde vamos a identificar algunos de los vasos sanguíneos que podemos observar a nivel del corazón y cuáles son estructuras a nivel radiológico ahora que podríamos observar o qué tipo de preguntas podríamos hacer en este tipo de imágenes. Entonces recuerden que a nivel de corazón tenemos dos arterias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que originan de la aorta ascendente. La arteria coronaria derecha es esta que vemos acá, viajando por lo que es el surco coronario o el surco atrioventricular del lado derecho, y que en esta vista anterior me puede dar ramas como la arteria para el nodo sinoatrial, que es una ramita de una rama atrial de la arteria coronaria derecha, que para fines de evaluación la vamos a dejar simplemente como la arteria para el nodo sinoatrial, y vemos también que en su recorrido me da múltiples arterias o ramitas ventriculares que son para el ventrículo derecho, ¿verdad? Para la irrigación, y también algunas ramas atriales que son para el atrio derecho. Cuando está cerca del ángulo inferior, perdón, no el ángulo, el borde inferior del corazón, me va a dar una arteria, que es la arteria marginal derecha, que esa arteria marginal derecha está en el borde inferior, en el borde agudo del corazón, ¿verdad? Y entonces me está dando irrigación no solamente al ventrículo derecho, en su cara anterior, sino también en la cara inferior. Sigue su recorrido en la parte posterior, ¿verdad? Para convertirse ya o dar origen a lo que es la arteria interventricular posterior y a la arteria ventricular izquierda. Del lado izquierdo vamos a ver que la arteria coronaria izquierda es relativamente corta y la encontramos detrás del tronco pulmonar. Ya en el surco coronario hacia el lado izquierdo no vamos a ver a la arteria coronaria izquierda viajando por aquí, sino que ya vemos una de sus ramas, que sería la arteria circunfleja. Entonces, la arteria circunfleja viene acá y gira y da toda la vuelta para ir hacia la parte posterior del ventrículo izquierdo, o más bien a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y da esta otra ramita que viaja en el surco interventricular anterior, que es la arteria interventricular anterior, que daría irrigación al tabique interventricular. En la clínica, ¿verdad? En el hospital o con profesores de la vieja escuela, probablemente ustedes lo van a encontrar con el nombre de arteria descendente anterior izquierda. Esta arteria interventricular anterior da ramas septales, que son para el tabique, y da ramas diagonales o laterales, que pueden ser varias, aquí solo hay una, pero pueden ser varias, y que dan irrigación al ventrículo izquierdo. Y de la arteria circunfleja tenemos una rama grandecita, que es la arteria marginal izquierda, que está viajando por el borde izquierdo del corazón o la cara pulmonar izquierda del corazón. Si lo quisiéramos ver a nivel de las vísceras, primero nos ubicamos en las cámaras. Aquí tengo el atrio derecho, aquí el atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esta es la aorta ascendente, este es el tronco pulmonar, y vemos acá, donde toda esta estructura de aquí es la arteria coronaria derecha, y esta de acá es la arteria coronaria izquierda. La coronaria derecha me da origen a la arteria marginal, que es esta que está viajando por el borde inferior del corazón, y la coronaria izquierda me da la arteria circunfleja, que es esta que va por el surco coronario, que da origen a esta arteria marginal izquierda, y tenemos acá, viajando en el surco interventricular anterior, a la arteria interventricular anterior. En esta imagen de aquí abajito vemos una vista superior más del lado derecho del corazón previo. Entonces igual tenemos aquí atrio derecho, la aorta ascendente, tronco pulmonar, y tenemos aquí la orejuela del atrio izquierdo. Y vemos aquí donde tenemos la coronaria derecha, aquí dando origen a la arteria marginal, ¿no?, a la derecha, y vemos aquí donde está dando la arteria para el nodo sinoatrial. Y de este lado tenemos la coronaria izquierda, no vemos dónde está dando origen a la circunfleja, pero sabemos que va por acá, y todo esto sería la interventricular anterior con sus ramas diagonales o laterales. En una vista anterior vemos que la arteria interventricular anterior se acompaña de la primera porción de la vena cardíaca mayor, que se denomina como la vena interventricular anterior, y ya dentro del surco coronario tenemos la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna, que es la que se une con la vena oblicua del atrio izquierdo para formar el seno coronario. Y aquí vemos donde está recibiendo a esta vena, que sería la vena marginal izquierda. Del lado derecho vemos acá unas venitas que están cruzando por encimita de la arteria coronaria derecha. Estas son las venas cardíacas anteriores, que pueden ser varias, no solamente dos, y están drenando directamente al atrio derecho. Y acá vemos la vena marginal derecha, que acompaña a la arteria marginal derecha, ya después convirtiéndose en lo que es la vena cardíaca menor, que está viajando o que iría a viajar al surco coronario, ¿verdad?, para desembocar en el seno coronario. En el caso de los cadáveres o las vísceras, del material cadavérico, aquí tenemos la vena interventricular anterior, que está acompañando a la arteria, y vemos aquí un par de venitas que son cardíacas anteriores. Esta es una vena cardíaca anterior del ventrículo derecho, y como su nombre lo indica, pues me drena el ventrículo derecho. Desde una vista posterior
Recuerden que la principal vena es el seno coronario, que me está recibiendo a la vena cardíaca mayor o magna, y a la vena oblicua del atrio izquierdo, que son las que forman el seno coronario. También llegando al seno coronario tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo, que acompaña a la parte terminal de la arteria circunfleja, que es la rama posterior, ¿verdad?, de la arteria pues, circunfleja, la rama ventricular posterior, o rama posterior del ventrículo izquierdo de la arteria circunfleja. Aquí vemos también la marginal izquierda, que debería estar acompañada por la vena marginal izquierda, que no vemos en la imagen. Y aquí hacia atrás vemos la arteria coronaria, aquí viajando por el surco coronario, acompañándose de la vena cardíaca menor, y ya después la arteria coronaria derecha da origen a la arteria interventricular posterior y a la arteria ventricular izquierda, ¿verdad?, que es su rama terminal. Acompañando a la arteria interventricular posterior tenemos la vena cardíaca media, que es esta que está acompañando a la arteria, y también puede denominarse como la vena interventricular posterior. Tanto esta vena interventricular posterior o cardíaca media y la cardíaca menor van a drenar directamente al seno coronario, y el seno coronario drena en el atrio derecho. Entonces acá nos ubicamos igual: atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esto sería el seno coronario. Aquí ya tenemos parte de la vena cardíaca mayor. Vemos acá una vena acompañando la arteria interventricular posterior, que es esta tortuosa que vemos acá, originando de la coronaria derecha, que es esta otra. Y esta vena sería la vena cardíaca media o interventricular posterior, que vemos llegando al seno coronario. Esta otra de acá es la vena posterior del ventrículo izquierdo, que está llegando al seno coronario también, y en parte está acompañándome a esta parte terminal de la arteria circunfleja, que es la rama posterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Aquí tenemos otras venas ventriculares. Y esta parece ser la marginal izquierda acompañando a la arteria marginal izquierda, aunque por posición pues está un poquito difícil de ver. Aquí, viéndolo más del lado izquierdo, igual vemos la coronaria, ¿verdad?, ¿cuál? La derecha. Aquí vemos la marginal, la arteria acompañándose de la vena, que es la estructura que está a la par, entonces marginal derechas. Vemos aquí unas ventriculares, ¿verdad?, que son innominadas, que vienen de la arteria coronaria derecha. Aquí vemos donde está la rama terminal, que es la ventricular izquierda, y la rama más grande, que es la interventricular posterior. Y esta más chiquitita que sale hacia arriba, tenemos lo que es la arteria para el nodo ventricular. Aquí tenemos nuevamente el seno coronario, tenemos aquí acompañando a la arteria interventricular posterior la vena cardíaca media. Aquí tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo acompañando a la arteria posterior del ventrículo izquierdo, que viene de la circunfleja. Y este pedacito de acá, que es el inicio, ¿verdad?, del seno coronario, sería la vena cardíaca magna o mayor. Aquí tenemos otras vistas, es una vista anterior, igual ventrículo derecho, atrio derecho, tronco pulmonar, ¿no? Tenemos la aorta ascendente, entonces tenemos acá la arteria coronaria derecha, vemos aquí dando una arteria marginal, ¿no?, derecha, estas son ventriculares, y vemos que por encimita hay unas venitas, estas son las venas cardíacas anteriores del ventrículo derecho. Del lado izquierdo no vemos coronaria izquierda porque está detrás del tronco, entonces lo que vemos acá es la arteria interventricular anterior con sus ramas diagonales. Y aquí vemos la vena acompañando a la arteria. Si lo vemos desde el lateral izquierdo, aquí tenemos la arteria coronaria izquierda, interventricular anterior acá, igual nuevamente con sus ramas laterales o diagonales. Esta es la arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja termina en la rama posterior del ventrículo izquierdo y da origen, vamos a ver, es esta de aquí, perdón, esta de aquí que está acá, todo eso circunfleja y termina acá formando la arteria posterior del ventrículo izquierdo y da origen aquí a la arteria marginal izquierda. Esta otra estructura que vemos acá es la vena interventricular anterior, que ya después aquí, ven que como que se sigue, como por debajito de la circunfleja, la vena cardíaca mayor. Aquí está uniéndose con la vena posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí tenemos el seno coronario. Y, perdón, esta no es la vena de posterior. Esta es la vena marginal izquierda y la que estaría por acá, que no se ve, acompañando a esta arteria, que es la rama posterior del ventrículo izquierdo, sería la vena pues, posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetirlo para que quede un poco más claro. Coronaria izquierda, interventricular anterior, ¿verdad?, hasta allá abajo, circunfleja. Aquí tendríamos la rama posterior del ventrículo izquierdo como su parte terminal, y saliendo de la circunfleja, la marginal izquierda. Estas ramas que vemos aquí saliendo de la interventricular anterior son las ramas diagonales de esta arteria interventricular anterior. Ahora, acompañando a las arterias, aquí tenemos la vena interventricular anterior, que ya posteriormente vemos que se convierte en la cardíaca mayor o magna. Aquí vemos el seno coronario. Esta es la vena marginal izquierda acompañando a la arteria, y más hacia atrás esperaríamos encontrar las otras venas, ¿verdad?, que serían, por ejemplo, la posterior del ventrículo
izquierdo y la cardíaca media, que solo lo veríamos desde la cara inferior. Y en la parte radiológica, puedes identificar algunas de las estructuras.